es médico en el Barça en categorías inferiores del fútbol, pero estuvo también en el junior del Barça de baloncesto varios años y actualmente está en el club baloncesto Cornellá también, compartiendo con el Barça. Y viene a hacernos una charla sobre los hábitos saludables, ¿no? Y desde el punto de vista médico, lo importante que es la alimentación, bueno, el descanso y otras cosas. Y espero que os aporte algo. Algunas de las cosas seguro que ya las sabéis, otras serán novedad y es la cuarta pata que le llamamos la técnica, la táctica, la preparación física y la parte emocional o de médico y así, que es tan importante como las otras, porque si no la mesa no se sostiene. Por lo tanto, espero que os haga una cooperación positiva y os dejo con ello. ¿Vale? Gracias. Bueno, como he dicho, yo estoy vinculado al baloncesto bastantes años ya. Ahora estoy en el básquet comunitario. Voy a hablar primero un poco en términos generales sobre los beneficios del deporte, ¿no? Esto será bastante rápido porque seguro que lo habéis dado muchas veces en el instituto y también a lo largo de vuestra vida deportiva, ¿no? Unos que son directos, que el cuerpo tiene unas adaptaciones a nivel físico, emocional y social también, ¿no? Que el cuerpo hace unos cambios metabólicos importantes y otros también, otros beneficios que son indirectos, ¿no? Tenemos un estilo de vida más saludable, el hecho de hacer deporte ya implica también de que nos controlemos un poco más de la alimentación, nos planteemos el uso, el consumo del alcohol y del cigarrillo también, ¿no? Si es que hacemos deporte, evidentemente estas dos sustancias las tenemos que apartar totalmente de nuestra vida. Los cambios físicos en el cuerpo, desde el punto de vista médico, son, primero, te da una mayor capacidad para utilizar las grasas como fuente de energía y nos ayuda también a controlar lo que es el peso corporal. A nivel de cardiocirculatorio, el corazón funciona mejor con una maquinaria, se hace más grande y eficiente, y a la hora de bombear sangre, una de las consecuencias más conocidas es lo que disminuye la frecuencia cardíaca. A nivel respiratorio, los músculos se hacen más resistentes, aumenta la cantidad de aire que el deportista es capaz de movilizar durante los esfuerzos. A nivel del aparato locomotor, los músculos musculares, huesos, tendones, se hacen más fuertes y en términos generales hay una mejor movilidad y estabilidad de todas las articulaciones. Vamos a hablar un poco del estilo de vida del deportista. Antes que nada, quiero mencionarles una cosa. Ahora voy a intentar hablarles del porqué de las cosas porque si no esto va a ser un poco pesado, ¿no? El porqué de cada cosa. Entonces, en cualquier momento que tengáis alguna duda, alguna pregunta, pues me lo decís y lo intentamos aclarar. Los tres pilares básicos en la vida del deportista son, desde el punto de vista del estilo de vida saludable, ¿no? Son la práctica deportiva, lo que hacéis, los entrenamientos, con un buen control, con calidad de estiramientos, horario, luego el descanso, que tiene que ser también adecuado, con una buena recuperación, ¿no? Y en el ámbito de la nutrición y la hidratación. Yo voy a hablarles sobre todo de estos dos pilares, de estos dos pilares del estilo de vida. La práctica deportiva, evidentemente aquí hay gente experta y entonces primero vamos a hablar sobre el tema de nutrición. Dentro de los numerosos factores que incluyen el talento, ¿no? El entrenamiento, la motivación y la resistencia, la nutrición es un elemento clave para el deportista disciplinado, ¿no? Aparte del talento, incluye la carga genética, es decir, vosotros estáis en baloncesto por algo, tenéis unos genes, tenéis una carga muscular, tenéis una capacidad y habéis desarrollado ciertas cualidades físicas, ¿no? Y que les hace que seáis buenos en este deporte, ¿no?
La motivación también, ¿no? Pero si solamente tenéis talento, genes, hacen un buen entrenamiento y la motivación, pero no mantienen una buena calidad nutricional, un buen estilo de vida, pues lo que ha dicho nuestro director, los problemas pueden salir antes de lo que queráis. Es decir, muchos chicos que están en un buen nivel entre 13, 14, 15 años, simplemente por no tener una buena calidad nutricional, unos buenos hábitos durante su etapa deportiva adolescente, juvenil, pues no llegan a niveles más altos simplemente por eso, a pesar de tener todas las demás cualidades. Entonces, por eso es importante porque no es que queramos imponerles cosas, es simplemente porque todo eso está comprobado que influye positivamente para que lleguéis a un nivel más alto. Si queréis llegar a un nivel alto, aparte de todo, pues tenemos que tener una buena calidad nutricional y de hábitos, ¿no? La dieta tiene un impacto en el entrenamiento. Una dieta adecuada ayuda a soportar el entrenamiento intenso, constante, a la vez que ayuda a reducir los riesgos de enfermedad, ¿no? Aporta una buena calidad de energía para entrenar, que tiene el nivel de élite, óptimos resultados del programa de entrenamiento, mejora la recuperación, mantiene el peso y las condiciones ideales, los beneficios procedentes de los numerosos componentes de los alimentos para promover la salud, riesgo de lesiones, para disminuir la fatiga, dar confianza para estar bien y afrontar la competición, ¿vale? Regularidad de la construcción de un rendimiento. Lo que es una dieta equilibrada. Una dieta equilibrada es una dieta que proporciona todos los nutrientes, que son más de 40, que el organismo necesita para funcionar de manera apropiada. Para conseguirlo se ha determinado que los macronutrientes son los alimentos derivados de las proteínas, las grasas y los carbohidratos, ¿no? Tienen que ser 50-70%, tienen que ser los hidratos de carbono, 20-25% de las grasas y 12-15% de las proteínas. Luego hablaremos de cada uno de estos. Los carbohidratos, entonces, de esta forma tenemos que comer carbohidratos en este porcentaje alto del 60%, las proteínas un 15%, 12-15% y los lípidos un 20-25%. ¿Qué son los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono son los derivados por ejemplo, el más conocido, el pan, la pasta, las leguminosas. Un gramo de hidrato de carbono produce 4 kilocalorías. Y es el principal combustible o la gasolina para la actividad física. Entonces, tenemos que consumir aproximadamente un 60-65%. Estos hidratos de carbono están en los azúcares simples. Son los azúcares simples, compuestos de las frutas, de mermeladas, la leche. Luego están los de producción más lenta, son los cereales, las pastas, el arroz, la avena, los legumbres, las patatas. Y luego los de absorción más lenta que están dentro de las grasas, los más que carbohidratos producen grasa. Un gramo de grasa suministra 9
El glucógeno es la unión de muchas moléculas de glucosa, más allá de 18. ¿Vale? Entonces, la glucosa es 6 átomos de carbono, 2 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Esta glucosa se metaboliza en base de fosfatos de energía y produce de energía o los fosfato o fuente de energía. Entonces, realmente nuestra principal fuente de energía es la glucosa. ¿Vale? Pero el glucógeno es la unión de varias moléculas de glucosa, más allá de 18 moléculas. Entonces, el glucógeno es importante como fuente de almacenamiento de energía en el músculo. Esta palabra tiene que grabársela y es la razón principal por la que tenemos que comer carbohidratos o azúcares cuando hacemos ejercicio. Sobre todo carbohidratos son deportistas de aire y hay mucha actividad, mucha carga deportiva, comer bastante carbohidrato. Y están considerados como una vertebral de la nutrición. En todo el mundo suele consumir aproximadamente la ingesta en vosotros, pero normalmente tiene que ser el 60% de lo que consumís. Un ejemplo de requerimientos de hidrato de carbono, por ejemplo, si es de densidad muy bajita, pues debe dar 5 gramos de peso si tener unos 70 kilos, ¿no? Debe dar 5 gramos por kilogramo al día. Si es que es una actividad ordenada, se sube un poco más. Si es que es más resistente, 6 a 10 kilogramos por día, ¿no? Y si es que es muy alta, pues tiene que ser 8 a 12 gramos. ¿Por qué? Porque es lo que se gasta cuando hacemos ejercicio, es el glucógeno de la azúcar que está almacenado en los músculos. Cuando no tenemos una suficiente cantidad de glucógeno en los músculos de esta sustancia, lo que hace el músculo es utilizar otras fuentes de energía que no dependen del azúcar y produce lo que se llama las agujetas, lesiones musculares y utiliza también las proteínas como fuente de energía, entonces se puede producir incluso destrucción muscular. ¿Vale? El músculo se autodestruye, se autolesiona para producir energía. Entonces es un mecanismo energético que no es muy saludable para el músculo, entonces por eso hay mayor riesgo de buscar lesiones. Un ejemplo diferente, pues más o menos 140 gramos de hidratos de carbono en una comida pre-competición, con 2 tazas de cereal de desayuno, leche, un plátano, panecillo, un pan, o 3 rebanadas de pan, con miel, 2 tazas de arroz, todo esto que aporta lo que son más o menos unos 140 gramos de hidratos de carbono. Ahora hablaremos un poco de las proteínas. Los alimentos ricos en proteínas son importantes para desarrollar y reparar los músculos. Pero la dieta variada que contenga alimentos cotidianos normalmente proporciona la cantidad adecuada de proteínas. Recuerden que es más o menos el 15%. Las proteínas son la estructura de nuestro cuerpo, ¿no? Son sustancias que forman partes, sobre todo, ¿no? de la construcción del músculo. Las proteínas están formadas por aminoácidos, unos que se llaman esenciales y otros que son no esenciales. Los esenciales es necesario que estén en los alimentos porque el organismo los propone producirlos. Y los no esenciales son los que sí pueden fabricarlos, ¿no? Los nombres de estos los voy a dar porque no hay necesidad de hacerlo. Las proteínas procedentes de los alimentos de origen animal, pescados, carne, leche y huevos se consideran los de mejor calidad porque aportan los esenciales, los aminoácidos esenciales, las proteínas esenciales. Y las de origen vegetal también aportan proteínas, pero son proteínas no esenciales. Los vegetales, como luego veremos, aportan otro tipo de alimentos que son indispensables. Luego está el otro, aparte de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, como hemos dicho, que tiene que ser un 9% de nuestras dietas, una parte muy bajita de grasas. Están los micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, son sustancias como el calcio, el sodio, el cloro, el magnesio. Esos son elementos que son indispensables para que ese azúcar se transforme en glucógeno, para que el glucógeno se vuelva a transformar en azúcar, para que se transforme en energía, para que el músculo se contraiga y se relaje. Pensar siempre que el mecanismo energético del músculo es el músculo necesita energía, tanto para contraerse como para relajarse. Si gastamos toda la energía en la contracción, se queda el músculo contracturado y ya no tiene la suficiente energía para relajarse. Pues, para tener esta adecuada cantidad de energía, es necesario estos micronutrientes, ¿no? Sobre todo es importante
importante para la recuperación, como acabo de hablar también, y para el entrenamiento, ¿no? Memoricen un poco esta diapositiva. La gente que tiene poca cantidad de fruta y verdura, hasta este nivel, los que comen mucha fruta y verdura, pues podemos llegar a niveles más altos. ¿Por qué? Porque por este mecanismo energético. Para que no tengamos que estar tomando sustancias o complementos alimentarios durante el deporte. Es muy típico, ¿no? Tómate en el gimnasio esto, tómate esto que te ayudará a mejorar el rendimiento deportivo. Lo único que están dando son micronutrientes. Los micronutrientes que están aquí en los vegetales y en las frutas. ¿Bien? Entonces, si tomamos una buena cantidad de fruta y verdura, la mayor cantidad de picones, pues el organismo tendrá la suficiente cantidad de micronutrientes para tener estas fuentes de energía, para poder metabolizar, para poder transformar la energía. ¿Sí? No somos, sino todos, en realidad, somos en realidad un mecanismo de física, de química, y necesitamos sustancias para que esta energía se produzca. Si no tenemos los elementos adecuados, pues el organismo utiliza otros mecanismos que no son muy saludables, como el mecanismo de utilización de proteínas o de sustancias derivadas del ácido láctico, que no es muy saludable para la realización del ejercicio. ¿Sí? La hidratación, bueno, creo que he estado siempre con jugadores de baloncesto, yo sé que se hidratan bastante bien, están siempre bebiendo bastante cantidad de agua, ¿no? Es importante para el rendimiento físico, mental, no dejar que el mecanismo del hacer accione el beber agua, beber antes de crecer, siempre estarse hidratando, al menos 1,5 litro de agua, sobre todo cuando se deporte. Esto pues varía en cantidad de cada deporte y varía en el plan, pues sobre todo en los baloncesto que está siempre hidratándose y esto al final siempre en cuenta, ¿no? Bueno, dentro de las pirámides de la alimentación pues tenemos actividades para todos los días, correr, jugar, ¿no? Mantener una buena actividad aeróbica, mantener una buena hidratación con alimentos ricos en carbohidratos que están en la base de la pirámide. Arroz, pan, pasta, ¿no? Luego, cuando están en la fruta y la verdura, como veis, está siempre esto en la base de nuestra alimentación. Tiene que ser fruta, verdura, carbohidratos, una buena hidratación, practicar 3 veces al día, aunque practicamos este año para vosotros, porque ustedes en el entreno ya de competición, entonces ya entrenáis 3 horas a la semana y ya estáis en esta base de la pirámide, ya tenéis una buena actividad física. Luego, las grasas, ¿no? Y las proteínas. Están en la parte media alta de la pirámide, ¿no? Proteínas derivadas del pescado, de la carne de pollo, la carne de la derivada de grasa o de las vísceras, pero muy poca cantidad de proteínas. Y las grasas, como veis, están al final de la pirámide. Las grasas o los azúcares polisaturados, derivados de las harinas refinadas, como los croissants, las magdalenas, los pasteles, no son una buena fuente energética porque el organismo directamente los almacena en forma de grasa, ¿no? Y actividades pues, de ocio también, dejarlas también en la punta de la pirámide. Cuando nosotros ya estáis aquí, ya tenéis una buena base. Ahora voy a dar un poco de datos higiénicos. Antes de la temporada es recomendable hacer la revisión médica al menos una vez o 2 veces al año. Normalmente ahora estamos recomendando una vez al año o cada 2 años, al menos cada 2 años para hacer una revisión médica.
como recomendación, pues es el chicle, ¿no? Es tener cuidado porque más de una vez he tenido que meterle a alguien porque se ha reventado con el chicle y se le ha ido a la parte del otro lado. Entonces es mejor evitar masticar chicle durante los ejercicios. Voy a hablar un poco sobre lo que es la higiene postural. Nuestro cuerpo está en constante lucha contra la gravedad, ¿no? Si es que mantenemos una postura inadecuada, podemos acelerar estos problemas. Cuando pasan los años, todos cuando vayamos envejeciendo, esta curvatura se va haciendo mayor, ¿no? Esto se llama la psicosis, ¿vale? Y esto de aquí se llama lordosis, ¿vale? Y esto, escoliosis, estas lesiones son prevenibles en vuestra edad, sobre todo entre los 6 y los 17 años, ¿no? Más allá de los 12 años menos, pero si es que al menos mantenemos una buena actitud postural, evitamos que se haga malformaciones, lo que se llama actitud esclerótica, que es que realmente la columna no está desviada, pero mantenemos unas posiciones viciosas que hacen que el cuerpo, pues al final, unos músculos se mueven más que otros y se tuerza o se produce esta escoliosis en la columna. Para prevenir esto, pues simplemente pensarlo, ¿no? Al menos tenerlo en la mente siempre, 3-4 veces en el día, pensar que me tengo que sentar bien, que tengo que tener una postural adecuada, ¿no? Mantenerte erguido, no recostarse sobre las sillas. Recuerda que tener una actitud postural adecuada mejora la fuerza muscular en general. Tenemos que flexionar las piernas, levantar los pesos, esto ya lo hacemos siempre, ¿no? Hay que repartir bien el peso cuando se llegan las cargas, no cargar demasiado peso en la mochila, intentar caminar erguido y con los hombros de atrás. Los chicos que soy altos siempre tienen la tendencia a incurvarse, todos tenemos la tendencia a incurvarnos más, pero sobre todo la acción de la gravedad y una actitud nada más. Cuando tenemos erguido de la frente altas, esto pues mejorará y prevenirá este tipo de lesiones. Mantener una postura correcta es adecuada para la buena formación ósea y se evitarán problemas del futuro. ¿Queréis tener una vida deportiva larga, sin problemas en la espalda, que es bastante frecuente lo que hacen en el baloncesto, ¿no? Tener siempre una buena actitud postural. Esto ayuda a entrar en la parte de todos los ejercicios abdominales, por la espalda y tal, que ayudan a sostener la columna vertebral. Si mantenemos además una buena actitud postural, evitaremos lesiones. Los hábitos de sueño es importante. ¿Por qué? Porque cuando dormimos es el único momento en el que nuestro cerebro está recuperándose. Muchos especialistas lo hablan como el entrenamiento inductivo. El sueño. Y de repente nuestro cerebro está descansando solamente cuando estamos en esta fase de sueño que se llama oído hablar, ¿no? Rapid eye movements o movimientos oculares rápidos de los ojos. Es cuando el cerebro está haciendo unas ondas bajitas y realmente está descansando. Cuando duerme, los ojos se mueven, es el momento realmente que el cerebro descansa. Luego, cuando tenemos pesadillas, cuando estamos soñando, pues la actividad cerebral, el cerebro está casi siempre activo. Y solamente cuando dormimos, en un sueño profundo, sin soñar, sin tener sueños, cuando el cerebro está descansando. Para llegar a esta fase, pues cada uno tiene sus horas de sueño, cada uno más o menos son 8 horas. Se habla entre 6 y 10 horas. Hay gente que tiene 10 horas, que necesita dormir 10 horas, otras personas que necesitan dormir 8 y otras que duermen menos. Pero es siempre mantener unas horas como sueño, ¿no? Para mantener un horario homogéneo, lo más homogéneo posible, pues acostarte más o menos a la misma hora, levantarte a la misma hora por la mañana, comer durante el día, hacer ejercicio. Antes de dormir, pues si es que has hecho mucho ejercicio, espérate al menos un momento y no comer antes de dormir, no esperarte 2 horas para irte a la cama. Puedes establecer un tipo de ritual como
tienes 2 horas de sueño y que lo tienes que recuperar al día siguiente. Entonces estás cabeceadas en clase o te duermes en el metro, en el autobús o te estás viendo la calle, es decir, el cuerpo busca una forma de recuperar. Para evitar eso, pues dormimos la cantidad de horas adecuadas durante la noche, el cuerpo no tendrá esa necesidad, ¿no? La higiene corporal, es muy importante esto. Chicos, tener en cuenta esto, que el 56% de los jóvenes españoles, según los últimos estudios, no se lava más de una vez dentro de la piel, ¿no? Es bastante, uno de cada 2. Yo creo que vosotros estaréis entre los que se lavan 3 veces al día los dientes. Tienes que estar ahí, porque si es que tenemos un diente mal curado o con una herida en la cara y después se forma un pequeño absceso ahí, una pequeña infección, esta infección puede ir a la sangre y puede darles problemas después del deporte. Entonces, tener en cuenta que cuando estamos sanos, cuando estamos bien, el deporte activa las defensas, mejora nuestras defensas y nos ayuda a prevenir enfermedades y da un montón de beneficios en contra de enfermedades. Pero cuando estamos con alguna infección, algún problema de salud, sobre todo dental o de la boca o pequeña lesión en la piel, el organismo hace el efecto contrario, es decir, baja las defensas. Entonces, en lugar de el ejercicio ser beneficioso para la salud, resulta que el ejercicio perjudica. Entonces tenemos que mantener una buena higiene dental para prevenir enfermedades, desde luego la higiene corporal, el cuidado de las manos, ¿no? Para lavar siempre las manos después, antes de comer, los pies, sobre todo, hay que tener mucha precaución y observar mucho el cuidado de los pies, mantenerlos secos, ducharse con zapatillas siempre, usar productos de polvos si se sospecha, pero a mí no sospecha de que estén hongos, puede ir al médico o utilizar ya polvos que tengan antimicóticos o antihongos para prevenir las lesiones de la piel. La piel es considerado el órgano más grande del cuerpo humano y tenemos que cuidarlo como si fuera nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro cerebro igual, ¿vale? O sea, tenemos que cuidar muy bien la piel para prevenir enfermedades que es nuestra protección. Me pidieron que hable un poco del uso de los videojuegos, ¿no? Hay gente a favor, gente en contra, pero de hecho hay estudios a favor del uso de videojuegos, ¿no? Yo voy a hablar un poco de los efectos positivos de los videojuegos de nosotros. Tienen un potencial efecto educativo que estimula la capacidad de lógica, el desarrollo de estrategias, encaminadas a la resolución de problemas, perseverancia para conseguir metas, permite desarrollar la coordinación visual y manual, ¿no? Eso ya se sabe de nuestras generaciones que estáis más familiarizados con el uso de dispositivos electrónicos, pues aprenden más rápido a usar ordenadores y ciertos programas que cada vez son más necesarios en nuestra vida cotidiana, favorecen el contacto social, ¿no? Y participar comunes, aparte de entretenernos, pensar que siempre estamos hablando de un efecto potencial. No es que esto sea siempre, porque lastimosamente la mayor parte de efectos que vemos en el uso de videojuegos son negativos, ¿vale? ¿Por qué? Porque producen adicción. Y cuando estamos adictos a eso, pues nos ayuda, ¿no? Vosotros no, porque vosotros hacen una actividad física, hacer deporte y tal. Me creería muy poco de hacer luchador frente a una consola. Pero yo he visto chicos que se vuelven adictos a esto, pues forman conductas violentas y sexistas incluso. Promueven una visión simplificada del mundo, viviendo de buenos y malos, ¿no? Simplifican los problemas, limitan la imaginación y afectan de manera negativa el movimiento académico. Sobre la salud, pueden desencadenar ataques de epilepticos. Yo vi algún caso, está descrito, yo vi una vez en un hospital, una chica de 3 años, por el exceso de uso de videojuegos, le puso un ataque epiléptico, un estímulo demasiado exagerado en la vista, a nivel del cerebro, en la zona temporal, desencadenó como si fuera un espasmo y
se ha visto que puede haber presiones de televisión, dolores de cabeza, problemas en las extremidades superiores. Es decir, si es que veis que está apareciendo alguno de estos síntomas, cuando pasáis muchas horas frente a una consola, pues tenerlo en cuenta. Voy a hablar un poquito del estudio general sobre el dopaje, ¿vale? ¿Sabes lo que es el dopaje? ¿Todos? ¿No? Sí. ¿A lo menos? Sí, ¿no? ¿Habéis hecho alguna vez el control antidopaje? Todavía no, ¿verdad? ¿No? Pues algún día les tocará, ¿vale? Los controles de dopaje se hacen en los partidos oficiales. Entonces hay una comisión a nivel nacional, ¿no? Primero a nivel de Cataluña, luego esta tiene que ser hablada a nivel nacional. Y esta pues está a nivel, está garantizada en base a la Organización Mundial Antidopaje. Entonces todas estas sustancias están reguladas en el Boletín Oficial del Estado, es decir, una cuestión de ley, ¿vale? Es decir, son sustancias que están prohibidas durante la práctica deportiva, incluso durante el entrenamiento. ¿Qué es el dopaje? Utilización, promoción, dispersión o consumo de sustancias o métodos no prohibidos, ¿no? Hay sustancias que son ergogénicas, que son ergogénicos, significa que ayudan al rendimiento deportivo pero que no hacen daño y que son permitidos. La más conocida pues, es la creatina, ¿no? O el omega 3, ¿vale? ¿Omega 3? Todas estas sustancias pues, son sanas y son buenas que se pueden utilizar durante el deporte. Pero para evitar utilizar creatina o omega 3, si hacemos una dieta equilibrada, de la forma como les he dicho antes, no hay necesidad de tomarlo cuando el deporte en nuestra edad, estas sustancias de vida, no tenemos necesidad. Y peor aún, de que alguien nos incide o alguien nos dé la tentación de doparnos, ¿no? Los riesgos en la salud deportista pueden provocar, son múltiples, variados, sobre todo el tema hormonal, afectación del crecimiento, afectación de ciertas hormonas como las tiroides, ¿no? Incluso, como veis aquí, puede producir impotencia, efecto virilizante en las mujeres, en general problemas de hígado, conductas agresivas, problemas vasculares, incluso sustancias como las metalinas que pueden producir la muerte. Hay unas sustancias que son prohibidas, que son incluso dañinas, que muchas deportistas lo usan, bueno, muchos no, por suerte no, pero algunos, y por supuesto hay disciplinas, por suerte no, pero otro tipo de deportes que usan, o pueden usar, que pueden producir la muerte, cuando hablan de muerte precoz del corazón o de muerte precoz del corazón de gente joven, a los 6 años, que por el uso de sustancias dopantes, pues, se mueren. Y las consecuencias, pues, aparte de las saludables, pues, primero, en caso de que das positivo a un control de dopaje, como dije antes, los controles de dopaje se hacen en los partidos oficiales. Un médico, en realidad son 2 médicos que van de la organización antidopaje, van al partido y cogen una muestra original. Al final, del partido y sortean 2 jugadores para el control. Al final de la finalización del partido cogen una muestra original y esta orina la sellan y la envían a Madrid para el análisis de dopaje. Si sale positivo, pues hay sanciones. La mínima son 2 años sin jugar, pero aparte de esto, pues pierdes toda credibilidad como deportista ante la sociedad. Tu carrera deportiva estaba ya empezando, estaba ya siendo exitosa, se viene abajo de un momento a otro. No basta con verlo en la tele, ¿no? Los casos famosos de dopaje ya no se les recuerda por sus éxitos, a pesar de que ya no se hayan dopado, sino que se les recuerda por esto, por haber sido tramposos, ¿no? El consumo de un solo producto prohibido una vez en la vida puede hacer que todos los triunfos y logros del deporte pasen a la sombra. Cada deportista pasará la historia como tramposo, ¿eh? La sanción impuesta puede retirar deporte de competición de manera temporal o incluso definitiva, invalidable para participar en cualquier evento deportivo oficial. Y las personas que incitan al dopaje porque están a
aposta sabiendo que es prohibido, pues puede ir a la cárcel. A vosotros os puede parecer. Y eso es todo. Ah, sí, eso es una pregunta importante. Hay muchísimas sustancias que son prohibidas en el deporte. Medicamentos que pueden ser tan inocuos como por ejemplo un desinfector, un entrenador. Cuando vamos a jugar, cuando estamos resfriados, puede ser prohibido, en ciertas dosis puede ser positivo. Vale, entonces, cuando estéis ya a nivel competitivo, a nivel federal, a nivel de Cataluña o a nivel nacional, o a nivel estatal, pues fijaros de que cualquier medicamento que puedan consumir, que los dé el médico del equipo, o una persona que sepa sobre la marca. Es decir, por ejemplo, el Ventolin, que es muy conocido para el asma, es dopante positivo. ¿Vale? Mejora la frecuencia cardíaca, mejora la capacidad pulmonar, y esa sustancia podría ser dopante positivo. Entonces, si es que no acreditas que eres asmático frente a la federación y que tú necesitas utilizar el Ventolin por tu salud, pues puedes caer en una sanción. Ya no será una sanción así tan grave, pero puede ser sancionado, ¿no? Entonces, unas sustancias unas dopantes, unas sustancias que mejoran el rendimiento, son prohibidas, ¿no? Anfetaminas, corticoides o otras sustancias, naltrexona, que mejoran la masa muscular y tal, todas esas sustancias prohibidas que no te venden sin receta médica, o sea que podrían ser incluso de receta. Pero, cuando tenéis cualquier duda, mejor el médico, que estáis practicando deporte federado y no quieres caer en lo malo, ¿no? Por error. Y otra cosa es que ya aposta que alguien te incite, ¿no? Eso ya es una cuestión ya diferente. Y luego son las sustancias prohibidas, que no ayudan al rendimiento, pero son prohibidas como por ejemplo la marihuana. Es una sustancia que se da positivo. No es una sustancia dopante, sino es una sustancia que mejora el rendimiento, no es una sustancia prohibida. Entonces no puedes caer en una sesión que sea positivo. La marihuana en el organismo hasta 4 días más o menos. Entonces, si es que haces deporte, la marihuana es aparte de destruir neuronas, y ahora se está viendo la gente, sobre todo la gente que consumía en los 60, 70, mucha marihuana en esa época, se está viendo ahora que tiene muchos problemas cerebrales, problemas de tumores cerebrales. Es decir, no es tan inocua, no es tan sana, o no es que no produzca nada como se pensaba antes. Es decir, tener cuidado a todas estas sustancias. Yo sé que en el baloncesto yo llevo bastante de años vinculado chicos de baloncesto, y el baloncesto es diferente. La actitud vuestra es bastante diferente frente a los estudios, frente al comportamiento, frente a la actividad física, la disciplina y tal. Es decir, es un deporte que nos relaciona bastante diferente. No es como, no quiero menospreciar otro deporte para nada, pero nosotros vosotros siempre estáis diferentes en otro nivel social, incluso cultural, incluso en este aspecto de la propaganda y tal, que el resto de deportes. Por eso, manteneros en esta línea. Vale, como he dicho al principio, vosotros sois ahora el futuro de baloncesto, pero tened cuidado de vuestro presente ahora, manteniendo los hábitos y manteniéndose bien sanos, sin evitar el consumo de alcohol, tabaco, sustancias que otros deportes a veces lo hacen, ¿no? Otros deportistas, otras disciplinas deportivas lo hacen de forma más habitual. En el baloncesto hay mucho menos de esto, por suerte. Pero tened cuidado porque el tabaco tiene muchísimos defectos, aparte del corazón y el alcohol, mata neuronas a vuestra edad, mata las neuronas. ¿Por qué está prohibido el alcohol en los Estados Unidos hasta los 19 años en la mayoría de estados? Porque se ve que el alcohol mata las neuronas y las neuronas no se recuperan. Entonces, tened cuidado si se consume el alcohol, te vas a consumir el alcohol, también que sea, esto es matando neuronas. Que hay un futuro profundizado. Ahora no, es decir, que podría haber llegado a un nivel, pues simplemente por haber consumido un poco de alcohol, pues a esta edad, 13, 14, 15, yo lo sé, porque bueno, ellos toman relación con chicos de instituto y sé si alguna vez, a pesar de que sois menores de edad y tal, pues alguna vez estáis tentados a consumir alguna vez alcohol, ¿no? Sobre todo si practicáis deporte y queréis mantener eso, manteneros vosotros sois diferentes a los demás ya por el hecho de practicar un deporte y a nivel de competición. Mantener esa diferencia y no consumirlo.
nutrientes, ¿no? La fruta, la verdura, aunque bastante, si no queremos tener que después tomar ayudas energéticas como adyuvantes. Y luego pues, el consumo de sustancias que no hacen un efecto